Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, el trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo, gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensa, siente y sueña esta persona especial por ti, en la que está tu corazón pensando casi todo el tiempo. Géminis puede ser una pareja, una persona en la distancia, alguien a quien tú ames como si fuera tu alma, llama gemela, un amor platónico desde hace años. Sabremos con palabras exactas qué siente. Y esta baraja es muy adivinatoria porque está basada en una historia real, como la mía y la vuestra. Algún día os sorprenderéis porque tu persona estaba pensando exactamente lo mismo, como esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros, qué siente esta persona. Ve números maestros como tú, el 1111, 22, soy llamas, almas, y sobre todo, qué vais a hacer vosotros para estar en unión con los consejos que os den las cartas. Voy a comenzar. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sacaré unas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Si es alguien de vuestro presente y que todavía no está en vuestra vida, imaginad un perfil físico con una personalidad concreta y aparecerá en vuestra vida. Géminis, ¿quién te ama? Hasta en secreto. Géminis, esta persona que puede estar espiándote, mirando. Géminis, estas son las iniciales para vosotros. La I, la E, tengo esperanza, amor, en que tú regreses, te añoro, te echo de menos, estás en mis sueños con la Z, porque representa a un infinito, en la alta sacerdotisa. La X, te has hecho preguntas sobre mí, ¿cuándo estaré contigo? Voy a responder. Y tengo la K, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y os sacaré un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, ancestros. Géminis, este número para vosotros esta semana va a ser este. Voy a darle la vuelta porque es el 1. Yo soy el mago, arcano mayor del tarot, con Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Hay una comunicación para vosotros, una persona que sí quiere mandarte mensajes. Estamos ante un planeta muy tecnológico, futurista. Y estos móviles, los WhatsApp, quiero que los miréis bien y apliquéis la ley de asunción y que creáis en vuestra llama gemela como el 1111. Porque si lo creéis desde la mente, vuestro chakra corona, y confiáis en Dios, se representará y se manifestará como este mago, como si tuviera unas de copas, unas de bastos, un inicio de relaciones y de etapas que van a ser abundantes para vosotros. Tomad riesgos, Géminis, confiad en vuestra originalidad, aventura, iniciativa, en las inquietudes que tenéis y pasiones. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, amigos, os llevo en mi corazón, recuerdo cada nick vuestro y espero que estas bendiciones con el 1111 y ese 1 lleguen a vuestra vida. Gracias a los que habéis llegado, a los que estáis aquí desde el comienzo, haciendo entre todos lecturas maravillosas, porque este amor y esta energía están en esta mesa. Voy a comenzar, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti, Géminis? Poder, la fuerza, arcano mayor número 8 del tarot, con Leo, porque es así como te considera esta persona con su 1111 y una lemniscata que aparece en el mago
Y en esta carta de la fuerza, amigos míos, vais a depositar lo que más creéis en las fuentes divinas que están arriba, en las estrellas. Amor mío, muchas veces me he contenido hasta de no decirte lo que siento, pero cuando estoy cerca de tu pubis, tu lecho, yo soy capaz de parir una nueva relación y te veo exactamente como un rey, una energía con gran pureza y manifestación en esta relación. Quiero que me esperes, no quiero que con la fuerza os desvinculéis ni de vuestra alma o llama ni os desesperéis, porque aquí hay alguien que con ferocidad vosotros podéis dominar en vuestro propio imperio, que es vuestro vientre. Pariendo una relación, confiad en la fuerza. Voy a colocar Leo comenzando la lectura y este sol, la lemniscata, donde todo se hace posible desde arriba. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, veamos la carta de la templanza, 2 arcanos mayores que me están diciendo, Géminis, que tengas paciencia, que vas a sanar, que vas a encontrarte con la persona que tú más amas. Si estás en otros países, distancias, si tú has creído que tenías otro estatus, no lo es. Todas las personas sí somos iguales. Y vosotros habéis pedido alguna intervención, porque aquí hay velas, hay algo muy concreto, una virgen esperanzadora que os da una señal. Puede ser en vuestra vida, no solamente a través de la carta de la templanza, arcano mayor número 14, con Sagitario y Júpiter. Mucho fuego con las velas encendidas, una persona que está al otro lado para comunicarte y enviarte, no solamente a través de tu intuición y como esa reina, ni la carta de la templanza. Tus guías te dicen que continúes este camino y que tengas paciencia. Alguien se va a reunir contigo después de mucho tiempo, puede ser un país extranjero o que tú creas que tenéis grandes diferencias y no lo son. La templanza te está acompañando justamente donde está la tierra. La Sefirá número 10 en el árbol de la vida, Malchut. Hay mucha esperanza para vosotros, los caminos se abren. Voy a colocar Sagitario en esta carta de la templanza. 14 y número 8. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué más siente esta persona especial por vosotros, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Hay una intervención celestial del arcángel San Miguel u otro, al que vosotros le pedís. Géminis, voy a ver qué hay, amigos. ¿Alguna vez habéis corrido tras esta persona? Las cartas os dicen que os mantengáis en equilibrio, sin soltar estas emociones y pensando que esta persona va a regresar por su propia cuenta, porque también está haciendo un viaje espiritual. No quiero que insistáis, ni siquiera a través de los mensajes, ni que sea de una manera obsesiva. Todo va a fluir con la templanza desde arriba para manifestarlo aquí abajo con la lemniscata y la fuerza. Enormes cartas, amigos. Algo se está acercando por un designio divino. La fuerza y la templanza. El tiempo divino está aquí. Os he dicho, amigos, exactamente qué va a estar ocurriendo. Tú eres mi emperatriz, la carta de la fascinación. Tiempo, este tiempo, amor mío, donde tú has mirado tantas veces los relojes, cuando estaríamos juntos tú y yo, tú sabes que llevo pensando en ti desde hace años. Para algunos que me estáis viendo en esta lectura, soy Libra, Tauro, planeta Venus, Escorpio y Plutón en la carta del juicio final. 2 pentes, tenemos un 11, amigos. Hay una espiritualidad entre vosotros que está cruzada. Cuando os encontrasteis con esta persona pudisteis despertar a lo largo del tiempo. Llego para darte y para que nos demos a nosotros mismos la oportunidad de estar juntos. Sí que te ama muchísimo esta persona y te considera su emperatriz, su reina, su rey, su esposa, su amante, todo lo que yo podría encontrar. Y además eres divina o divino, porque es una energía. Cada vez que tú te vistes o te maquillas, te pones algo muy en concreto, Géminis, haces temblar las piernas de esta persona, le vuelves loco, aunque sea en secreto, con la carta de la fuerza. No puedo adorar a otra persona y solo estoy esperando a que Dios nos abra estas puertas con la templanza, que os acompañan con un gran augurio. El juicio final llega para vosotros, esta conquista, y yo siento hasta boda entre vosotros. Fascinación, voy a colocar Escorpio y Libra y Tauro en esta carta de la emperatriz. Hay algo terrenal, muy sensual. Esta persona es atrevida, no va a ser una persona que es incauta, es demasiado astuta e inteligente. Amigos, se está acercando para vosotros y voy a sacar una carta más. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana
de mayo y próximos 3 meses. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más siente? Y veamos qué carta ha saltado. Reunidos. Os lo he dicho, amigos, con las cartas que yo sentía, portal, y tengo mucha pasión por ti. Tú me excitas como ninguna otra mujer u hombre. Sí que estoy en tus manos y está en tu propia cama cuando te imagino que estás conmigo. Algunos ya habéis estado con esta persona íntimamente o lo deseáis con vuestro caballero de bastos. Sagitario con influencia de Escorpio. Te estoy buscando, mirando a través de las redes sociales porque quiero estar junto a ti, pero sobre todo, amor mío, quiero ayudarte en aquellos negocios, todo lo que necesites y subirte hasta las estrellas a través de esta escalera de emergencia. Quiero llevarte a lugares, amigos, y soy la tierra porque voy a ofrecerte un compromiso matrimonial. Países diferentes, os lo he dicho con la carta de la templanza, portales. Vais a hacer meditaciones, Géminis, encontrándolas en YouTube. Pronto, espero que sí, tenga uno para todos nosotros y la hagamos. Quiero que antes de iros a dormir os la pongáis y visualicéis que estáis en un bosque reuniéndoos con esta persona y que tenéis noticias, comunicación con él o con ella a través de vuestros móviles, o es más, ya estáis cara a cara con la carta de reunidos, porque esta persona se comunica contigo a través de los sueños y su nombre y sus apellidos son tan importantes para ti que ambos los tenéis siempre en mente y apuntados y no solamente en un teléfono. Portal. Pasión, voy a colocar Sagitario, que ya lo he puesto. Soy la tierra y esto es lo que yo deseo contigo, estar junto a ti, entregarte una moneda dorada gigante del sol con Tauro, Virgo y Capricornio y el as de pentáculos, que crucemos otro portal como tiempo divino, porque Dios y nuestros ángeles y arcángeles nos dicen que nos levantemos, que seamos nuevas personas. Si estás esperando un encuentro desde la distancia, es de otro país, os he dicho que puede haber diferencias hasta culturales, esta persona va a coger sus maletas, va a estar en un aeropuerto, en un lugar donde te va a decir, ven a esperarme, amor, porque voy a abrazarte, besarte. Es lo que desea hacer con tanta pasión y con amor. Reunidos y tu as de pentáculos, el compromiso, el comenzar una vida juntos, tener un hogar, una familia, forjarla, hasta tener niños, porque hay cartas muy apasionadas con el planeta Venus y este caballero de bastos. Os he dicho que es alguien muy intrépido, ha aprendido mucho de la vida y si ha estado con más personas, no puede estar con otra persona como tú, hombre o mujer. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirnos o siente esta persona con palabras exactas. Géminis. Géminis, ¿qué es lo que siente esta persona especial por Géminis? Veamos. Orgullo, 5 de bastos, Leo. ¿Tiene algún reparo? ¿Se ha sentido muy grande y poderoso? ¿Alguna vez ha tratado de llevar razón contigo? Géminis, es muy intelectual, debate mucho las ideas, como tú. Géminis, ¿qué más quiere decirte esta persona? Eres el amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo? Es lo que quiere decirte en la base de la baraja. Gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Te lo va a decir. Esto es algo de los primeros mensajes que esta persona quiere comunicarte. Soy la luna, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. No solamente es pasional como un caballero de bastos. Confusión, la luna. Arcano mayor, Piscis, Neptuno, ¿estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Es un número 18. Esta persona y tú estáis sintiéndoos a través de esa fascinación de la emperatriz y de una manera espiritual a través del portal, la fuerza y la carta de la templanza. Parece que tú atraviesas las paredes y le estás tocando, y él o ella a ti también. Piscis en esta carta de la luna hermosa donde están los sueños. Orgullo. Si te llamase o escribiese me responderías, sabe que tiene que dialogar contigo. Tú eres, Géminis, muy inteligente como esta persona, estáis a la par y no te puede convencer con cualquier exposición que te haga. Necesito que tú me abraces, que me quieras, que estés conmigo. Y amor, eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. La emperatriz, Libra Tauro, planeta Venus, arcano mayor número 3, y que ya se repetía con la carta de fascinación. Esta persona está completamente enamorada y prendada de ti. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Puede ser un consejo o algo que nos quiera decir tu persona. Géminis, ¿qué le depara esta carta? Ha tirado hasta la tarjeta. Vengo
salvándome de todos los obstáculos, amor. Sigo teniendo tu corazón en llamas con el 7 de bastos. Es Leo, mucho influjo del sol, una persona que ha podido tener situaciones complicadas, legales, otras parejas, hasta en asuntos que puedan ser económicos, porque es un gran trabajador. Mirad qué ojeras tiene, pero amor, yo me guío por la carta de la templanza, de la fuerza, porque tengo en mi chakra corona unas alas de ángeles y sé que me acompañan para nosotros. No dudes de mí porque voy a obtener la victoria y el triunfo. Es alguien que puede venir a través de un viaje para vosotros y que se acerque con estos bastos de la intuición. Por mucho que yo me canse, que trabaje y que esté haciendo incluso 2, 3 trabajos a la vez, amor, tengo todavía suficientemente fuerza con este corazón que llevo en mi pecho, que somos tú y yo. El 7 de bastos con la victoria y Leo. Amigos, vais a sobreponeros a todas las dificultades. Es un triunfo el 7 de bastos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Sacaré una carta si nos salta una Géminis y voy a extenderla porque a veces tarda demasiado. Géminis, quiero saber intuitivamente una carta para vosotros. Géminis, esta carta intuitivamente va a ser esta, la reina de espadas, el 7 de bastos. Hay una persona que puede ser muy familiar, que os va a dar honestidad y muy buenos consejos, porque es una reina que es prudente, sabe hablar cuando debe de hacerlo, y tu persona también va a empezar una comunicación que va a ser muy leal, directa hacia vosotros, con la verdad. Sé que habéis esperado mucho, Géminis, para obtener verdades, respuestas, y que veis aquí en este gran trono con la reina de espadas, que es Libra, un ángel bendito. Amigos, vuestros guías sí que os acompañan, aun días cuando hay muchas tormentas o no hay respuestas o creíais que no podía. Personas, confiad en aquellos que están cerca de vosotros y hasta que puedan ser mamás, abuelas, energías muy femeninas que os ayudarán en este trayecto. Y vamos a ver qué hay en la base de la baraja. Yo soy el Papa, alguna vez amor, tal vez yo te herí o te hice creer que nuestro amor estaba atrás en el tiempo con el 3 de espadas, que es Libra. Tu nombre y mis apellidos están escritos en un árbol y en algún otro sitio. Quiero que veáis algo y por qué salen las cartas, Géminis. Tengo el juicio final repitiéndose para vosotros y con muchas noticias, porque viene como un cartero, como el 3 de pentáculos, Capricornio, y también con los planos de una casa para casarse por fin contigo, con el juicio final y el Papa. Vais a tener muy buenas recomendaciones con la reina de espadas y mucha sinceridad de esta persona. Los dos, con esta carta que es tan espiritual, os entendéis cuando estáis en el amparo de Dios. Enorme para vosotros. Voy a enseñaros algo, Géminis. Quiero que veáis bien. Son barajas diferentes y yo os he dicho, este sueño, esta meditación se corresponde con un sueño que yo he tenido. El nombre de esta persona está en un árbol, como si fueran los bastos. Sé que ha habido dolor con el 3 de espadas y es precisamente, no lo siento como un engaño, sino que tu persona, tal vez en algún momento como tú, pudo sentir ese pálpito grande en su corazón y casi destrozarle, que tú no estabas con él o con ella. Su nombre os he dicho que está en algún lugar y no solamente en vuestros móviles o pensándolo mentalmente, sino escritos, nombre y apellidos en un sitio que puede ser una libreta, algo para vosotros. Habéis buscado hasta el nombre. ¿Qué es lo que significa el de vuestra persona? ¿Cómo empieza ese nombre? Porque mirad esta imagen. Jamás este árbol terminó de talarse, porque tu amor está en mí como en esta carta. Sí que vais a hacer las meditaciones y guiaos con los troncos que son la intuición. Vais a tener comunicación. Esta persona llega con estas cartas y mensajes divinos. Voy a colocar Libra en el 3 de espadas, porque cuando yo tengo amigos, un dolor muy grande que se ha generado con una separación como es esta persona, se siente así, con su pecho encendido. Tauro, el juicio final repitiéndose con el juicio final, amigos, y nuestro infinito que salía en la primera carta de la fuerza. Soy un 8, estoy aquí, amor. Podemos otra vez renacer, invitar a nuestros padres, amigos, familia, que formemos los dos una casa y que nos subamos a este espectáculo con el Papa.
Tauro, número 5 y número 20, que contienen 2 unos, almas y llamas gemelas con el Papa. Haced caso a toda vuestra intuición, porque vuestros guías os van a levantar con mucha fuerza. Y el 7 de bastos, corazones recuperados. Cuando estáis con esta persona parece hasta sanar mucho más rápido. Su corazón y el tuyo se sienten muy a la par. Amor mío, demos entrada a esta nueva casa, compremos globos de colores, luces, encendamos bien para que todos los que estén muy cerca de nosotros se reúnan en esta casa y los saludemos con nuestra familia en el balcón. Algunos tenéis niños pequeñitos, como salen aquí, o queréis tenerlos con el Papa. Aquí hay una boda, un reencuentro enorme, precioso entre vosotros, con cartas que se vuelven a repetir. No tengo miedo a firmar un contrato matrimonial y estoy seguro de que quiero estar el resto de mi vida contigo, con el Papa y este juicio para vosotros. Una lectura donde vuestros guías, ángeles, arcángeles, están constantemente repitiéndose desde la fuerza, el símbolo del infinito, la lemniscata. Algo divino está llegando para las almas y llamas gemelas. Voy a colocar Escorpio de nuevo, Tauro en esta carta del Papa con la boda y contratos matrimoniales. Quiero que me digáis, Géminis, ¿quién es esta persona especial por la que suspiráis, a la que amáis y que estáis pidiendo tanta intervención espiritual? Vuestro 11-11 sí que está en esta lectura. Mirad bien las cartas y las señales, porque ni siquiera este 3 de espadas se corresponde con lo que es en realidad, sino mira tu nombre y hasta podrían coincidir con los que son una D, una P, una W y una C. Nuestro pacto de amor hasta la P y encuentro. Enorme, Géminis. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial que se alza con el Papa? Que muchos vais a entrar en puertas de iglesias con lo que yo estoy viendo, en una nueva casa, hogar, país con la carta de la templanza, hasta os podréis mudar. Queréis conseguir una nueva etapa diferente a lo que habéis tenido en vuestra vida y con mucha suerte financiera y las cartas que tengo delante, batiendo hasta propios enemigos, recelos, energías tóxicas, envidias, con el 7 de bastos y con personas que sí os engrandecen como la reina de espadas. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Os mando muchos besos, abrazos, bendiciones, que seáis felices y que recojáis este tiempo divino que viene para vosotros pronto, amigos. Gracias a todos, besos, abrazos, feliz semana y activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente. Gracias, Géminis.